Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de el día de hoy en nuestro tema de la familia cristiana. La última clase que estuvimos viendo, vimos la importancia de la oración dentro de la familia y vimos también los beneficios de orar como familia. Y bueno, en este día vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver acerca de la fidelidad en la familia cristiana, la importancia de la fidelidad. Y yo puse como tema a nuestra clase el día de hoy, fidelidad contra la queja. Y vamos a estar hablando acerca de Job. Vamos a seguir hablando de este hombre en la palabra de Dios, todo lo que podemos aprender de él, de su familia. Y bueno, quisiera que empezáramos con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Él su guianza. ¿Me acompañan? Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar reunidos para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Sabemos qué importante es que como familias, Señor, tengamos el conocimiento tuyo de tu palabra y así poder caminar en tu voluntad, no solamente nosotros individualmente, sino también como familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, Señor. Por eso te pedimos en esta hora que tú nos enseñes y nos des tu guianza y tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver acerca de la fidelidad y viendo un poco acerca de la fidelidad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para definición de fidelidad está esta palabra que se dice Hesed, y se traduce como misericordia y como lealtad. Y emet también está relacionado este verbo, emet, que tiene como un significado básico de ser o estar firmes. Y se traduce como verdad, veracidad, certeza, fidelidad, sinceridad. Y aparece unas 126 veces y 37 en el libro de los Salmos. 126 veces en el Antiguo Testamento, pero en el libro, tan solo en el libro de los Salmos, son 37 veces que aparece en este verbo. Y bueno, también en el Nuevo Testamento, en esta palabra, en la palabra griega, aparece como el verbo pisteu, que significa creer, ser fiel. La palabra principal es pistos y se traduce como fiel, confiable, confianza. Y bueno, hay muchas palabras y definiciones que nos describe la Biblia, pero bueno, en un sentido teólogo, fidelidad significa mantenerse dentro del principio establecido de acuerdo al contexto. Es por eso que, bueno, en Ezequiel 43:11 se dice que los constructores del templo deberán ceñirse a los planos provistos, hablando acerca de esta fidelidad. O sea, la gente que trabaja en un servicio en la iglesia, pues debe de ser fiel y debe de ceñirse con esta fidelidad. Y pues en Josué 2:12 también el ejemplo de Rahab, se pide una prueba confiable de que sería tratada bien en el futuro. Y está hablando de esta palabra griega, fidelidad, en este contexto, ¿no? Entonces, todos los contextos que nos llevan a esta palabra fidelidad, tanto en hebrea como griega, bueno, nos lleva
a esta definición de ser una persona confiable, una persona que se ciñe, una persona veraz, una persona que tiene verdad en su vida, en todo, ¿verdad? Relacionado en todo su sentido de vivir. Es una persona que es fiel. Y bueno, así como el amor y la justicia de Dios, ¿verdad? Que es fidelidad y es lealtad. Dios también quiere que cada uno de nosotros como sus hijos, pues también seamos de esta forma, que también podamos tener fidelidad también delante de Dios, que Dios dice que nos va a hallar fieles, que cuando venga el Señor por su iglesia, Dios quiere hallarnos fieles delante de Él, ¿verdad? Él va a venir por sus hijos, que seamos fieles. Entonces, hoy vamos a ver esta fidelidad en la vida de Job. Vamos a estar aprendiendo de esta fidelidad que definitivamente es importante que nosotros la desarrollemos en nuestra vida, pero no tan solamente nosotros, sino que también nosotros se lo transmitamos a nuestros hijos. Es muy importante la fidelidad. Y vamos a ver en Job 1:10, a este varón de Dios llamado Job. Y dice Job 1:10, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Nosotros podemos ver en este versículo, sin querer queriendo, podemos ver al adversario, a nuestro enemigo, a Satanás, que él está proclamando los atributos de Dios. Él mismo está reconociendo cómo Dios, cuando está en medio de nosotros, sus hijos, en medio de nosotros como familias, pues hay bendición, porque Él mismo lo puede reconocer y dice, no le ha cercado alrededor de Él. Está hablando de la seguridad que Dios nos da, de esta seguridad que tenemos en Él, que tenemos en el Señor. Entonces podemos ver a Satanás reconociendo los atributos de Dios. Y también dice aquí, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y definitivamente Satanás reconoce que lo que nosotros tenemos en este mundo, si tenemos alguna riqueza, si tenemos bienes materiales, si tenemos la bendición de la salud, definitivamente pues proviene de Dios, es de Dios. Dios nos da pues esta riqueza, esta salud, esta bendición, y Satanás lo podía ver en la vida de Job. Él podía reconocer que Dios estaba con Job y su familia. Y pues también nosotros sabemos que la bendición que nosotros tengamos es de Dios, ¿verdad? Si hay algo que nosotros tenemos bueno en nuestra vida, es de parte de Dios, es de parte de Dios. Y nada tenemos por nosotros mismos. Tal vez podamos ser muy inteligentes, tener mucho conocimiento, muchos estudios. Sin embargo, aún con todo esto que nosotros podamos tener, si no tenemos a Dios en nuestra vida, pues todo sería fugaz, ¿verdad? Todo sería en nuestras propias fuerzas, y nada de esto serviría si no tenemos a Dios en medio de nosotros. Por eso es que nosotros rechazamos totalmente cualquier doctrina que hoy en día enseñan en algunas iglesias erróneamente, cuando dicen que si tú eres hijo de Dios, declara que vas a tener riquezas, que vas a ser rico, que no te vas a enfermar, que declares
que todo lo que ponga tu planta de tus pies va a ser tuyo. Nosotros sabemos que definitivamente la bendición de Dios estará con nosotros, pero también sabemos que tenemos que ser probados y tenemos que ser enseñados como hijos de Dios, y que la prueba pues va a producir en nosotros este crecimiento también en nosotros. Entonces, sabemos que Dios es el que enriquece, Dios es el que da, Dios es el que quita, pero no podemos permitir que nosotros como hijos de Dios, toda nuestra mirada, todo el deseo, nuestro blanco sea tener riquezas. Definitivamente eso no debe ser la prioridad de nuestra vida. La prioridad en nuestra vida debe definitivamente ser fiel a Dios. Eso es lo que debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida. No el tener riquezas, no el tener los bienes materiales. Eso Dios nos los va a dar, porque es una promesa del Señor, pero no debe ser en nosotros nuestra prioridad ni el deseo más grande, sino nuestro deseo debe ser fiel al Señor. Salmo 101:6. En el Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y el Señor nos habla de esta fidelidad que nosotros debemos de tener. Y qué hermoso es pensar que Dios fija sus ojos en nosotros, que Dios dice: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra. ¿Cuántos fieles de la tierra estamos aquí hoy presentes? O al menos, ¿quién de nosotros tiene en su corazón el deseo de serle fiel al Señor? Espero que cada uno de nosotros tenga este anhelo y este deseo. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios nos da esta promesa a nosotros como sus hijos. Sí vamos a ser probados definitivamente, y es de lo que estamos hablando esta noche, y es lo que aprendemos de la vida de Job, que fue un hombre que fue probado. Sin embargo, Dios nos habla de que debemos de ser fieles hasta la muerte. Y cuando decimos muerte, pues es algo que nos pasa hasta escalofríos, ¿verdad? Pensar en la muerte. Sin embargo, Dios nos dice: sé fiel. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos pasando alguna dificultad en nuestra vida? Empezamos a ver problemas en la familia, sobre todo muchas veces en la familia, con los hijos, y nos sentimos desmoronados, y la esperanza se va de nuestra vida, sentimos que no podemos más, y desgraciadamente, ¿verdad? Muy tristemente, muchas personas son probadas en su vida matrimonial, en su vida familiar, y muchos no pueden aguantar cualquier prueba y circunstancia, y lo primero que hacen es voltearse contra Dios, y es decir: Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Y no solo eso, sino que mucha gente deja de asistir a las iglesias, deja de ir a la iglesia porque se ha sentido desilusionada, se ha sentido pues triste, abandonada, ha sentido que Dios los ha abandonado, los ha dejado, y lo primero que hacen es decir: ya no voy a la iglesia, ya no voy a congregarme. Pero nosotros tenemos que aprender acerca de la fidelidad de Dios. Dios no nos dice que no tendremos pruebas, que no vamos a tener aflicciones.
definitivamente vamos a tener pruebas, definitivamente. Y aquí hay algo muy importante porque en este versículo Dios menciona a Satanás y dice, Satanás los va a echar a la cárcel. Satanás va a traer aflicción a tu vida. Satanás va a venir con pruebas que nunca imaginaste a tu vida. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso es importante la fidelidad en nosotros, los hijos de Dios. Y vemos en el capítulo 1 de Job, ¿verdad? En el versículo 14, que vemos todo el desarrollo de esta trágica vida, de esta trágica historia de la vida de Job. Y podemos leer, dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:16 dice, y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Yo cuando leo esta historia de Job y puedo ver que Dios permite esta prueba, porque hemos visto que Dios, ¿verdad? No nos prueba, pero sí Él permite que seamos probados. Definitivamente Dios permite que seamos probados para bien de nosotros mismos, para que nosotros podamos tener un crecimiento y podamos ser como el oro es probado para ver su valor. Así nosotros, sus hijos, también somos probados y Dios permite estas pruebas a nuestra vida. Y yo me pongo a pensar, ahora sí que a Job le llovió sobre mojado, una tras otra, a él no se le dio chance ni siquiera de levantarse de una, sino que apenas pasaba algún problema y le avisaban que ya tenía otro. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Nos hemos sentido que nos llueve sobre mojado, que vienen problemas y circunstancias a nuestra vida. Sin embargo, podemos ver aquí la enseñanza de Job, de su fidelidad. Dice en el verso 20, a mí me encanta porque dice que él rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y en sus palabras hubo un gran mensaje, porque él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí podemos ver la fidelidad, esta fidelidad de Job, que aún con todo lo que le había pasado, él fue un hombre que permaneció fiel, aún en medio de esta terrible situación. Dice que Job alabó a Dios. Y en esto se demuestra la fidelidad, cuando nosotros en medio de las circunstancias podemos adorar a Dios, podemos alabar
a Dios. Si hay algún problema en el matrimonio, si hay algún problema con los hijos, que algunos se van de casa, algunos no quieren nada con Dios, nosotros debemos de aprender a ser fieles a Dios y decirle: Señor, no sé por qué está pasando esto, no sé por qué está pasando esta situación en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, pero Señor, yo te adoro, yo te alabo, porque yo sé que tú tienes el control sobre toda situación. Vemos que dice la Biblia que en todo esto Job no pecó. Sin embargo, me llama mucho la atención la vida de su esposa, porque se menciona a Job como el hombre fiel, el hombre intachable en todos sus caminos, pero yo me quedo pensando como mujer en la esposa de Job. ¿Qué acaso ella no estaba sufriendo de la misma forma que Job? Definitivamente estaba sufriendo, definitivamente el dolor de una madre cuando pierde a sus hijos, pues es un dolor muy grande, muy fuerte. Y esta mujer estaba sufriendo, definitivamente ella también estaba padeciendo lo mismo que Job. Ella estaba también sufriendo en gran manera todo este dolor, toda esta depresión, toda esta angustia y este dolor por perder sobre todo a sus hijos, los bienes materiales. Tal vez ella pudo haber pensado: vienen y van, pero mis hijos, el dolor que ella sentía era también muy grande. Sin embargo, pues podemos ver aquí una mujer que, pues yo creo que en algún momento de su vida había dejado que Job, su esposo, fuera el que tuviera comunicación con Dios. En algún momento de su vida ella dejó de orar. En algún momento de su vida ella dejó de tener su devoción con Dios. En algún momento de su vida ella dejó de tener esta comunión con Dios. Yo creo que ella pues había visto a su esposo orar tantas veces, pero yo creo que ella pensó y se conformó y dijo: con que mi esposo ore está bien, con que él vaya a la iglesia está bien. Y sabemos que no es así. Cuando hablamos de la familia cristiana, habla de el matrimonio, de los hijos, y que el Señor nos dice que ya no es uno, ahora serán dos. Pero yo creo que en algún momento de la vida, en la vida de esta mujer, ella se alejó, ella se olvidó de servir a Dios. Ella olvidó la promesa de: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo podemos ver aquí porque la actitud de esta mujer pues fue terrible en medio de la circunstancia difícil. Yo creo que ella estaba sumamente deprimida, sumamente adolorida, su corazón quebrantado. Sin embargo, ya en su vida desde hace mucho tiempo ella ya no tenía esta esperanza, ella ya la había perdido y ya no tenía esta comunión con Dios. Es por eso que cuando viene la prueba y cuando vienen estas situaciones difíciles, pues ella lo que hace es renegar delante de Dios. Ella se queja, ¿verdad? Ella le dice a su esposo, podemos verlo aquí en Job 2:7, recordamos que no solamente Satanás hirió a sus bienes y a sus hijos, sino también Satanás hirió el cuerpo físico de Job. También su cuerpo fue herido con una terrible enfermedad en su cuerpo, en la piel. Y en Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Y aquí vemos la respuesta y la actitud de su mujer. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vemos las terribles palabras de una mujer que ya había estado lejos de Dios desde hace mucho tiempo,
una mujer que había dejado su comunión con Dios, que había dejado de orar, que había dejado de leer la palabra de Dios. Y cuando esta mujer, ¿verdad?, le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? La palabra integridad significa de una sola pieza, pero también significa perfecto, ser completo. Eso es lo que significa esta palabra integridad. Y Job era de esta manera, él dice de una sola pieza. Él era perfecto, estaba completo en Dios. Él había encontrado esta plenitud en su Señor, en su Dios, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad?, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué terribles palabras de esta mujer que vino en queja delante de Dios. Y qué terrible es cuando uno entra en queja delante de Dios. Y Job le responde, vemos en el verso 10 del capítulo 2, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos la respuesta que le da Job a su mujer, a una mujer que ya se había apartado de Dios, que en su vida pues solamente había queja y solo había murmuración, y ella, al venir lo malo en su vida, al venir la tristeza en su vida, lo único que hace ella es quejarse, murmurar delante de Dios. Entonces vamos a ver que la queja en nuestra vida, cuando nosotros no somos fieles a Dios, pues lo que va a haber en nuestra vida va a ser queja. Y podemos ver que la queja va a causar tres cosas en nuestra vida. Definitivamente va a traer un efecto en la familia. Y número uno, pues causa murmuración. Cuando nosotros en nuestra vida no hemos desarrollado esta fidelidad delante de Dios, pues todo lo que haya malo, lo que venga malo a nuestra vida, alguna situación difícil, pues va a haber murmuración. Va a haber murmuración en la familia. Cuando un matrimonio deja que entre a la vida, en su vida matrimonial, entre la queja, la infidelidad, de muchas formas, ¿verdad? Va a traer una murmuración hacia Dios, hacia la iglesia, entre los mismos miembros de la familia va a haber murmuración. El papá habla mal de la mamá delante de los hijos, la mamá habla mal del papá y viceversa. Hay murmuración y los hijos pues están recibiendo todo esto, y hay problemas que pudiéndose arreglar con la comunicación, con la oración, con el amor, discerniendo los tiempos, discerniendo que es una prueba del enemigo, y siendo un problema que pudiera resolverse, vemos que la queja pues va a abrir una puerta a Satanás para que haya esta murmuración en la familia, para que los hijos se levanten contra los padres, para que aún los hijos se alejen de Dios. La segunda causa pues es esta, ¿verdad?, que hacemos que nuestros hijos se alejen de Dios. Cuando hay murmuración, cuando hay queja dentro de la familia, cuando alguien se levanta y ya no es fiel a Dios, causa que haya murmuración, que haya que los hijos se alejen del camino de Dios. Incluso yo he visto familias que se han vuelto al mundo, que los hijos se han vuelto al mundo porque escucharon a sus padres murmurar, no solamente entre ellos, pero también murmurar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y entonces los hijos ya no quieren nada con Dios porque
ven este ejemplo de sus padres. Y la tercera causa, pues, es la división, es la destrucción del hogar. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra vida debe ser una ofrenda de fidelidad a Dios, que nosotros debemos ser fieles a Dios, que muchas veces nosotros hemos cantado este bello himno que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dice este hermoso canto, no vuelvo atrás. Y eso es un canto muy hermoso, pero ¿cuántos de nosotros hemos reflexionado en lo que cantamos? ¿Cuántos de nosotros realmente tomamos este canto y lo hemos abrazado con el corazón? He decidido seguir a Cristo, porque en el momento que nosotros pues hemos tomado esta decisión, obviamente que entramos en una guerra espiritual, obviamente que entramos, hay alguien que se convierte en nuestro aférrimo enemigo, que es nuestro adversario, el diablo, que quiere destruir a las familias y que nos odia, tiene celos contra Dios porque hemos decidido seguirle a Él y servirle. Entonces nosotros debemos de cerrar toda puerta a la murmuración y tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que abrazar la fidelidad en nuestros corazones de la misma forma que lo hizo también Job. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Y Dios quiere que aprendamos a hacer todo en nuestra vida. Y cuando dice todo, pues se refiere a todo nuestro diario vivir, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos sin murmuración y sin contienda. Para que nosotros, ¿verdad?, pasemos este examen de fidelidad, ¿verdad? Pasemos este examen de ser fieles a Dios. Tenemos que quitar toda queja de nuestra vida. En Números 11:1 dice esta escritura, Números capítulo 11, verso 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Pero aquí vemos que lo que causó tanto enojo en Jehová, ¿verdad?, fue la queja, porque el pueblo se quejó a oídos de Jehová, ¿verdad? Y Jehová oyó esta queja y él se encendió en fuego. Y hay algo que Dios, ¿verdad?, no le gusta, si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que a Dios definitivamente está en contra de esto, es de la queja. Es de la queja. Es por eso que nosotros no debemos de quejarnos. A veces el esposo se queja, entra en queja, en murmuración, ¿verdad?, con la esposa, con los hijos. Pero muchas veces también las esposas entramos en murmuración, en queja. Y si hay algo que a Dios no le gusta, es la queja. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? Bueno, venir delante de Dios. Dice la palabra de Dios que se quite toda queja de nosotros y que vengamos delante de Él y que traigamos delante de Él todas nuestras peticiones. Dice, delante de Él, que ya no haya queja, que ya no haya murmuración, sino venir delante de Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad y todas nuestras peticiones, porque si hay alguien que nos entiende, si hay alguien que comprende lo que nosotros estamos pasando, es el Señor. Así que, bueno, nuestra lección en este día es que nosotros no tengamos más queja en nuestra vida. La fidelidad debe gobernar nuestra casa, nuestra familia, ser fieles a Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, pues entonces hay una fidelidad hacia nuestro cónyuge, ¿verdad? No podemos ser fieles a nuestros esposos si nosotros no somos fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Nuestros hijos van a ser fieles a Dios, fieles a la familia, tener lealtad,
Ellos van a aprender esto si lo ven en nosotros. Pero debe de quitarse de nuestra vida toda queja y debe de gobernar en nosotros esta fidelidad. Debemos ser fieles a Dios. Primera de Corintios dice 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A qué se refiere? Bueno, que el fin de nosotros es estar un día en la presencia de Dios. ¿Y por qué nos acontecen todas estas pruebas y todas estas situaciones difíciles? Bueno, porque tenemos que ser perfeccionados para alcanzar el fin que Dios quiere que tengamos, que es estar un día en la presencia de Dios. Y también, bueno, Santiago también nos habla acerca de la murmuración. Santiago 3:11, no voy a leerlo, pero pueden anotarlo y ustedes leerlo en casa. Dios, ¿verdad? Dice no puede salir de una misma fuente, ¿verdad? Tanto agua dulce o agua amarga. O sea, debemos cuidar nosotros nuestras palabras, que no salga de nosotros nada de contienda ni murmuración, sino que aprendamos esta fidelidad en nuestra manera de conducirnos y de hablar y de amar a nuestros seres queridos, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, vamos a ver cómo terminó Job y podemos ver que Dios bendice esta fidelidad de Job. Y lo vemos en Job capítulo 42, que cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de los problemas, de las enfermedades, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, entonces Dios, ¿verdad?, también va a ser fiel con nosotros. Dios va a ser fiel. Dios nos va a bendecir grandemente en nuestra vida porque Dios pues bendice esta fidelidad que hay en nuestra vida. Hay una escritura, creo que en segunda de Timoteo, a ver, déjenme encontrarla. A ver si la tengo, a ver si no la borré. Bueno, es segunda de Timoteo 2:13. Anoten esta escritura. Esta escritura dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces podemos ver que Dios siempre permanece fiel, aunque nosotros muchas veces le somos infieles y aunque muchas veces nosotros le fallamos a Dios, pero Él permanece fiel. Entonces, ahora sí vamos a entrar a Job 42 para terminar esta clase del día de hoy acerca de la fidelidad a Dios. Y dice Job 42 días, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, dice, y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japuc.
y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su parte y les dio su parte de herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Wow! Qué fiel es Dios, ¿verdad? Qué fiel es Dios. Nosotros debiéramos aprender de esta fidelidad de Dios. Definitivamente no somos como Él en toda su plenitud, porque nosotros somos tan solo humanos, ¿verdad? Somos miserables, somos nosotros, necesitamos de Dios cada día en nuestra vida, pero definitivamente que Dios quiere que lleguemos a ser como Él, ¿verdad? Él nos pone como ejemplo, y su fidelidad es tan grande que Él también la comparte con sus hijos y quiere que nosotros aprendamos a ser fieles. Cuando nosotros aprendemos a ser fieles a Dios, podemos permanecer fieles en medio de las situaciones difíciles. Así que aprendamos este principio de la fidelidad y también enseñemos a nuestros hijos a ser fiel a Dios. Que ellos nos vean, que aunque venga algún problema, nosotros no dejamos de ir a la iglesia. Que aunque venga alguna situación difícil, no abandonamos a Dios, no dejamos de leer la Biblia, no dejamos de congregarnos. Y no porque Dios necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Y si nosotros aprendemos este principio de la fidelidad en nuestra vida, pues nuestros hijos también van a aprender a ser fieles a Dios. Y vamos a tener una generación, vamos a enseñar a una generación a ser fiel a su Creador, a ser fiel a su Señor. Así que bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Esta ha sido la clase. Pues yo espero que estemos aprendiendo mucho acerca de estos principios en la familia, y que sea una bendición, que no solamente nos entre en un oído y se salga por el otro, sino que realmente pongamos por obra la palabra de Dios y que aprendamos a ser fieles a Dios. Dios les bendiga y bueno, nos vemos en la siguiente clase. No olviden de orar, de leer la palabra de Dios, de estudiar pues estas clases, para que pues así las podamos tener no solamente en la mente, pero también en el corazón. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, nos vemos en la siguiente clase.